Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Escoge pues la vida. Antes de empezar lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos que el Espíritu Santo nos use y que podamos ser instrumentos tuyos, Señor, en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Dice la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No importa lo que hagas durante tu vida terrenal apartado de Dios. Cada vez que tomes decisiones sin Dios, estás sembrando para la perdición. No coloques tu esperanza en la tecnología. No pongas tu esperanza en la ciencia. Ellas y ninguna de tus ideas personales pueden ni podrán darte vida eterna. Si quieres que tu vida tenga sentido, si deseas gozar de eterna felicidad, elige a Dios y respeta y obedece sus términos. Solo Dios es el dador y sustentador de la vida. Dios te quiere dar vida eterna solo porque te ama. Si quieres tener éxito, solo debes saber elegir entre el bien y el mal. Dios desea que todos nos salvemos, pero Dios tiene en cuenta tus decisiones. Dependiendo de la vida que lleves ahora, dependerá de tu futuro eterno, ya sea para bendición si obedeces a Dios o para maldición si rechazas a tu Creador. Dios le otorgará la vida a los justos y la muerte a los impíos. Estamos aquí en esta tierra porque Dios tiene un plan maravilloso para ti y también para mí. A diferencia de todas las cosas que Dios creó en este mundo, a nosotros nos hizo como seres racionales, libres y creados a imagen de Dios. Pero la libertad que Dios nos dio no la supimos administrar. Y como caímos en pecado, no merecemos la vida, sino la condenación. Dios, en su infinita misericordia, te ofrece la opción de seguir existiendo. Te da la oportunidad de elegir la vida eterna, que solo la podemos obtener aceptando a nuestro Salvador Cristo Jesús. Leamos Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El árbol de la vida estaba en medio del huerto. El fruto que éste producía podía perpetuar la vida. Si Adán hubiese obedecido a Dios, estaría disfrutando del árbol de la vida y habría vivido eternamente. Pero como Adán pecó, perdió el acceso al árbol de la vida y como consecuencia enfrentar la muerte. La sentencia fue: polvo eres y al polvo volverás. Cuando Adán pecó, Dios le ofreció una decisión: o eliges la vida o eliges la muerte. Vida eterna, que era lo que Dios le había ofrecido inicialmente, o la muerte eterna, que sería regresar a la nada. Pero ¿por qué el árbol de la vida que se le quitó a Adán, después de pecar, vuelve a aparecer en el libro de Apocalipsis? Cuando tú estudias minuciosamente el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, encontrarás en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, las siguientes palabras: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaban el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y es palabra de Dios. Por el pecado perdimos el acceso al árbol de la vida, es decir, que una vez que Adán y Eva pecaron, se les quitó este privilegio. Pero si hoy decides aceptar a Jesús en tu corazón y le obedeces con toda tu mente, tendrás derecho a participar del árbol de la vida en un futuro.
y Dios nos los brindará cuando haya acabado con el problema del pecado, es decir, cuando ya no exista Satanás. Porque Dios tiene un plan de salvación para todos aquellos que se deciden por Él. Así que si en tu vida estás divagando entre la vida y la muerte, te aconsejo que sigas al Señor, que es el dador de la vida. Analiza tu vida, toma decisiones para muerte o para vida. En tu vida hay dos opciones. Cuando leemos Juan capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor requiere reciprocidad para ser plenamente efectivo, pero es significativo que el amor de Dios abarque tanto a los que lo rechazan como al que los acepta. Ninguno de los perdidos puede acusar a Dios de que no lo ama. Afirmar que Dios ha predestinado a algunas personas para que se pierdan, sin tomar en cuenta la propia elección de ellas en ese asunto, es como decir que las aborreces, es tildarlo de injusto y hacerlo responsable por el destino de ellas. Dios no tiene la responsabilidad de que tú te pierdas. Tú te pierdes por la decisión que tomas. Debes tomar una decisión por el Señor en este mismo momento. El amor de Dios por los pecadores lo indujo a dar todo lo que tenía por la salvación de ellos. Eso lo encontramos en Romanos, capítulo 5, versículo 8. La esencia del amor es sacrificar el yo en favor de otros. El egoísmo es la antítesis del amor. Todo aquel. No hay límites para el amor de Dios. No hay nadie a quien Él arbitrariamente le rehúse los beneficios de la gracia salvadora. Solo hay una condición: creer en Cristo y cooperar voluntariamente con Él. La bondad de Dios es la que induce a los hombres al arrepentimiento. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 4. Es la luz del sol de su amor la que enternece los corazones endurecidos. Rescata a los perdidos y convierte a los pecadores en santos. La paga del pecado es la muerte, tal como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Lo opuesto de la vida eterna no es sufrimiento eterno, sino aniquilación eterna, muerte eterna. El pecado tiene en sí mismo las semillas de la disolución. El resultado es la muerte, no simplemente porque Dios lo quiera, sino porque el pecador ha elegido separarse de Dios, la fuente de la vida. Vida eterna. Pueda proseguir teniendo vida eterna. Vida eterna es vida que dura para siempre, vida que no tiene fin. Se hace posible únicamente mediante una conexión ininterrumpida con la fuente de toda la vida. En Juan capítulo 5, versículo 11, el evangelista destaca el hecho de que Dios nos ha dado vida eterna. El don de la vida eterna se concretó cuando Dios dio el inefable don de su único Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, tal como lo dice Juan capítulo 5, versículo 12. La posesión de la vida eterna depende de que Cristo habite por fe en el corazón. El que cree tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Si Dios te ha brindado todo su amor, no hay término medio para nosotros. A Dios le corresponde erradicar la maldad. A Dios le corresponde erradicar la desobediencia. A Dios le corresponde erradicar la rebelión. Después que esto suceda, cada una de las personas que hayan decidido su vida por Cristo tendrá garantizada la vida eterna. O todos aquellos que hayan rechazado su amor y su benevolencia recibirán muerte eterna, es decir, eterna perdición. Es decir, no podrán contemplar ni a Dios ni su gloria. En la Biblia solo hay esas dos opciones. Solo de ti depende el destino que quieres afrontar. Leamos Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 al 20. Dice la palabra de Dios: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, que guardes sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado.
y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué maravillosa promesa que Dios coloca delante de ti. Dios dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. El Señor es muy claro al hablarle al ser humano. Dios presenta dos opciones. Ya lo había hecho con Adán y Eva en el pasado. Así como dice en estos versículos, aparece en toda la Biblia. No hay término medio. No hay un lugar neutral donde podamos estar. O sirven al Señor y el resultado es la vida, o rechazas al Señor y elegirán la muerte. Lo mismo aplica para nosotros hoy. Si tú te decides por Cristo, si decides seguirlo, si lo aceptas en tu corazón, si le obedeces voluntariamente, Dios te garantiza la vida eterna. Dios te ofrece la vida, bien y bendición. Si decides mal, obtendrás la muerte, el mal y la maldición. Lo negativo es que recibimos no es responsabilidad de Dios. Todo lo que tú recibes depende de ti mismo, de las decisiones que hayas tomado mediante cuando estuviste vivo en esta tierra. Es el resultado de nuestra desobediencia. Perderás el sustento y la protección divina. Todo esto es fundamental para nosotros, ya que Dios no es exclusivista. De ti depende enfrentar la vida o la muerte. Elige sabiamente para quien disfrutes de vida eterna. Dios te dice hoy, yo te di libre albedrío, pero te aconsejo que elijas la vida. Escojan la bendición, escojan el bien. Parece fácil escoger una sabia decisión, pero cuando vemos el mundo, nos damos cuenta que la gente escoge los placeres de la vida antes que a Dios. Oremos para que Dios nos sostenga a nosotros. Lo que Dios pide no es tan difícil. Leamos Deuteronomio, capítulo 30, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a los cautivos, y tendrás misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuvieres esparcido Jehová tu Dios. Dios tiene promesas para sus hijos aunque hayan cometido errores. Es decir, si tú en tu vida pasada no estás conforme o no estás a gusto con lo que has hecho delante de Dios, no te preocupes, que Dios es un Dios de amor y está dispuesto a perdonarte y a no recordar todo lo que tú hayas hecho. Dios no quiere que la gente se pierda. Dios quiere que nos salvemos. Aunque la gente desobedeció, Dios quiere darles otra oportunidad para que se arrepientan y obedezcan. Para Dios siempre será importante la obediencia. Dios les dice, les ofrezco mi amor, para que ustedes me amen también. Notemos lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá para nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. El Señor no está pidiendo nada difícil para nosotros. No era complicado de entender, no es inalcanzable. El Señor les puso la palabra a su disposición.
Nosotros al leer la Biblia sabemos lo que debemos hacer. No hay excusa para no obedecer. El pueblo de Dios debía adorar solamente a Dios, porque era el único pueblo que conocía al Dios verdadero. Los demás pueblos tenían dioses paganos. Leemos Deuteronomio, capítulo 4, versículo 19. Dice la palabra de Dios: no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Todo el ejército del cielo. La adoración de los cuerpos celestes es un lazo en el cual han caído los hombres desde los tiempos más remotos. Es decir, que el hombre siempre ha tenido la intención o la inclinación a adorar las cosas creadas antes que al Creador. Aún hoy día, tal culto es común en muchos países orientales. El registro de este pecado en el pueblo de Dios se halla en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 16. No debemos nosotros hoy dejarnos llevar por las costumbres y las tradiciones de este mundo, donde se adora a las criaturas y no al Creador. Si hacemos esto, estaremos en conflicto con nuestra fe. Debemos estar en guardia constante para que la idolatría no toque la puerta de nuestro corazón. Nuestro Dios es un Dios celoso. Solo Dios se merece nuestra adoración. Solo debemos adorar a Dios para poder recibir sus bendiciones. Si nos convertimos en idólatras, recibiremos maldiciones. Al final del tiempo, el punto en discusión será la adoración. Muchos adorarán a la bestia porque será un poder muy grande. Adorarán a este poder todos aquellos que no tengan su nombre en el libro de la vida. Pero cuando leemos Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, donde se encuentra el mensaje de los tres ángeles, dice que debemos adorar solo a Dios porque Él es el creador de los cielos y la tierra. El pueblo que se haya decidido por Dios se convertirá en el pueblo verdadero y Dios les dará vida eterna. Por último, la respuesta está en tu corazón. Dios no obligó al pueblo de Israel para que lo siguiera. Dios no te obligará a ti para que lo sigas. Al final del tiempo, la bestia utilizará la fuerza para que le adores. Por el contrario, Dios solo obra por el amor. Dios te dice en este momento que no dejes de ser leal a Dios. Mantente fiel delante de Dios, tu vida, tus pensamientos y tus inclinaciones. Y Dios estará dispuesto a brindarte la vida que tú te mereces. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.